Nessie dice que se pasó a digital, siente que es menos valorado. Sí, siento que el digital te va a funcionar muy bien para ilustración, para cierto tipo de trabajos en los que necesites como hacer correcciones rápidas. O sea, yo creo que te va bien tener como las dos opciones. O sea, saber digital y saber tradicional. Yo, por ejemplo, estoy casado con el tradicional y me ha costado mucho trabajo cuando me han ofrecido trabajos de ilustración, así de hacer ilustraciones para un libro, porque yo lo termino haciendo tradicional, así con lápiz y luego con pintura. O sea, te entrego óleos cuando oye, queremos ilustrar un libro y entrego óleos. Es un relajo porque hacer correcciones no es fácil, ¿no? Y yo digo, bueno, si lo hiciera en digital, me ahorraría muchísimo trabajo, porque luego te dicen, oye, corrige esto y esto. Y dices, oye, pero pues esto es acrílico o es óleo. Pues corregirlo es volverlo a hacer, tapar. O sea, es muy complicado hacer una corrección. Es una limitante que yo tengo de que no sé pintar en digital. Pero sí, entiendo lo que dices, que no es tan valorado. Sí, si vas a hacer una comisión, un retrato, algo que la gente espera como un resultado más tradicional, pues hazlo en tradicional. O sea, yo no me cerraría a que todos los trabajos que hagas los hagas solamente en uno, si puedes hacer las dos. Es decir, si dices, voy a hacer retratos, hazlos en tradicional. O sea, si es para vender, o sea, en el mercado definitivamente lo tradicional, o sea, tiene una ventaja, es mucho más apreciado. Un óleo sobre lienzo, la gente lo va a pagar. O sea, los cuadros clásicos están pintados en óleo sobre tela. Entonces, eso es algo que sabemos que perdura y la gente que va a comprar un cuadro sabe que si es óleo sobre tela, tiene la idea de que eso es garantía de que es de buena calidad, digamos. Entonces, bueno, pues si quieren óleo, pues pinto óleos para el público, para vender, pues les pinto óleos. Usa el digital para ilustración, para cómic, carteles, etcétera. O sea, si tú le dices a alguien, sabes que te decoro unos cuadros para un restaurante, pero te los voy a hacer en digital y te los imprimo, te van a querer pagar menos. En cambio, si le dices, sabes que te los voy a hacer en óleo sobre tela y esto te va a durar más, pero, o dale los dos presupuestos, ¿no? O sea, si para ti cuesta lo mismo producir un óleo sobre tela que un arte digital, porque te toma a ti el mismo tiempo hacerlo, ¿no? De pintar, le dices al cliente, está la opción A, está la opción B, uno es tradicional y otro es digital. Los dos cuestan lo mismo porque pues a mí me cuesta lo mismo hacerlo. El cliente va a decir, pues ¿sabes qué? Prefiero esto, ¿no? He visto muchos memes, ¿no? De cómo cree la gente que se hace un cuadro digital, ¿no? Y es así como metes la foto, le dices a Photoshop, hazlo pintura y listo, ¿no? Pues no, o sea, obviamente el arte digital se hace igual que cualquier cosa, ¿no? Se dibuja, o sea, lleva su tiempo, su proceso, etcétera. O sea, lo único que no estás usando son materiales físicos y me vas a decir, oye, pues es que ahí te ahorras un dinero porque el óleo, no le estás poniendo óleo ni acrílico. Oye, ¿cuánto cuesta una tablet? ¿Cuánto cuesta una computadora? O sea, también tienes gastos, ¿no? Y, bueno, no sé si es más barato comprar un lienzo y un óleo que comprar una tablet. Pues yo creo que por ahí se van de precios, ¿no? O sea, al final, vamos, en cuestión de costos, tal vez no sean tan diferentes. Lo que estás cobrando es la mano de obra. Entonces, si me dices, oye, un óleo cuesta 20,000 pesos y un arte digital también cuesta 20,000 pesos, pues ya dile al cliente que decida qué prefiere, ¿no? En fin, pero bueno, voy a dejar ya esto aquí. Muchas gracias por acompañarme y bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que les resulte interesante.